corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un es tan grato soñar si se es grato el soñar si se sabe amar teniendo un amor. Muy buenos días, hoy lunes 3 de noviembre de este año 2025. Bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más, como todos los lunes. El senador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza, y hoy estaremos conversando sobre la historia del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos en Venezuela. Un tema bastante interesante que cobra especial connotación para acá nosotros en el Parlamento, ya que este año tenemos nuestros dos primeros santos, el José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández, y Carmen Rendiles, aquel trujillano y la caraqueña que con su vida ejemplar dieron ya paso hacia la santidad, reconocido por el Vaticano. Y así se hizo un acuerdo de ley acá en la Asamblea Nacional, justamente ratificando y dando justamente el merecido homenaje a estos ilustres venezolanos, que podemos decir que son nuestros primeros santos. Así que este pasado primero de noviembre, conmemoramos por todo lo alto el Día de Todos los Santos, con los primeros dos santos venezolanos. Y uno se imagina, Carolina, cuántas veces el doctor José Gregorio Hernández a finales del siglo XIX salía de la Universidad Central de Venezuela y veía la fachada sur del Palacio Federal Legislativo cada vez que iba a clase. Cada vez que iba a clase y cada vez que se acercaba a la universidad, en su periplo a finales del XIX y principios del siglo XX. Bueno, y vamos a saludar a nuestra bella locutora, investigadora Carolina Caballero. Gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Y sí, hemos querido hacer un programa especial, por eso es Historia del Parlamento y algo más, porque hemos querido hablar sobre la historia un poco de la conmemoración que celebra en este caso la Iglesia Católica el Día de los Santos, y es especial para nosotros porque tenemos nuestros dos primeros santos venezolanos en el que nos sentimos muy orgullosos y un ejemplo, como dices, a seguir. Y también el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos, es otra conmemoración, otra fecha tradicional de la Iglesia Católica, y vamos a ahondar un poco sobre su historia, de dónde viene, ¿verdad? Es el Día de los Fieles Difuntos, igual que el Día de los Santos, en su contexto histórico y cómo lo conmemoramos. Fíjate que para recordar, para entender también, porque a veces no conocemos la historia, ¿no? De dónde provienen estas fechas. Y esta fecha, me refiero a la fecha del Día de Todos los Santos, se remonta a los primeros tiempos de la cristiandad, los tiempos en los cuales era perseguido los cristianos por el Imperio Romano. Y con los años, estos santos estos cristianos, que posteriormente se convirtieron en santos, un martirio realmente bastante cruel. Y fíjate, estamos en pleno siglo XXI y aún los cristianos están siendo perseguidos. Por ejemplo, el lamentable caso que en África, en Nigeria, en este actual momento. Sí. Pensamos que este tipo de acciones violentas quedan en el pasado, un pasado lejano, donde se perseguían y los cristianos se escondían en las famosas catacumbas para rendirle culto a
Jesús y a Dios, y eran perseguidos, lanzados en el Coliseo de los Leones, y realmente tienen una muerte. Cuando revisamos realmente la muerte de los santos del calendario, Carolina, vemos que sus muertes fueron bastante crueles. Sí. El martirio bastante duro. Bueno, empezando por los apóstoles. Exactamente, y una reflexión que en pleno siglo XXI estamos viviendo este tipo de acciones violentas, o también por lo que se llama el fanatismo religioso, que una religión quiere atacar a otra, y son temas realmente aún muy sensibles en pleno 2025, en plena sociedad actual del siglo XXI. Y remontando a estos tiempos de los cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano, ellos fueron venerados en sus lugares de martirio posteriormente. Después de la caída del Imperio Romano, eran venerados en sus lugares de martirio, una especie de procesiones. En el siglo VIII, ya ha caído el Imperio Romano, y ya casi entrando al Sacro Imperio Romano Germánico, el Papa Gregorio III, él en la capilla de San Pedro, él hace una pequeña capilla en homenaje a los santos, y comienza a venerarlos justamente en ese lugar. Ya en el siglo siguiente, un 1 de noviembre, ya en el siglo IX, el Papa Gregorio IV ya oficialmente decreta ya el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y esta conmemoración se va a expandir por toda la Iglesia Católica. Por supuesto que posteriormente ya durante el periodo colonial acá en América, Sí. va a venir esas tradiciones de la Iglesia Católica y ese tipo de conmemoraciones acá en la entonces provincia de Venezuela y posteriormente Capitanía General de Venezuela, que se va a conmemorar este tipo de festividades. Fíjate que Seguramente en el convento de la monja concepcionista acá en Caracas. Recuerden que el actual Palacio Federal Legislativo está edificado donde existió durante 250 años, fíjense, 250 años el convento duró, y el Palacio Federal Legislativo tiene 150 años. Entonces nos faltaría un siglo para alcanzarlo. Total. Durante Cuánta 250 historia. años se conmemoró en el convento de la monja concepcionista acá en Caracas y en todos los conventos, en las iglesias durante siglos. En la época colonial y posterior a la época colonial, este tipo de conmemoraciones que todos los santos, los cuales recordamos, los santos son aquellos que interceden con nosotros ante el Creador. Los santos interceden entre los mortales hacia el Creador. Y que con su ejemplo en la tierra, en este plano, es ya pasado al plano espiritual. Ellos pasan a ser como un guía, un ejemplo de vida, y como dices, intercede ante nuestro Santo Padre, ante nosotros, ante cualquier situación que tengamos de enfermedad o cualquier malestar familiar o cualquier situación, recurrimos a estos santos que, bueno, como muchos, el ejemplo de nuestro doctor José Gregorio Hernández, que se le pide muchísimo y obran en milagros, milagros de vida que son ejemplos, y por eso luego son reconocidos como santos. Fíjate que quería agregar también a la historia de cómo se crea esta fecha, 1 de noviembre, como el Día de los Santos, es que se cree que fue elegida también por parte del Papa Gregorio IV en el siglo IX para imponerse sobre algunas festividades paganas de origen celta, con el objetivo de expandir el cristianismo hacia otras culturas. Exactamente. Así que entonces el Día de los Santos está dedicado a todas esas que alcanzaron esa santidad y la gloria. Así El paganismo es importante porque en el siglo VIII, en el siglo IX, el cristianismo se encontraba en plena expansión. Existían aún culturas, se puede decir, autóctonas del norte de Europa, como los celtas, también otras tribus al norte de lo que sería Alemania, las cuales a través de la religión va penetrando y expandiendo el cristianismo, la cristiandad hacia aquellas regiones. Y una manera de imponer el catolicismo, la cristiandad, era tomar
los días de los paganos y convertirlos en días cristianos. Ujú. Eso se hizo de esa manera para expandir. Ya lo habían hecho los romanos de los Claro, griegos. claro. Los griegos tenían su fecha y los romanos también tomaron alguna. Es no la primera vez que se hacía en la historia de la humanidad, pero es importante destacar ese punto. Además que es una manera también como de encauzar, ¿no? Exactamente. Ese proceso espiritual que todos llevamos, bueno, de una manera, digamos, más religiosa, ¿no? Y consolidaría lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, que arrancaría con fuerza a partir del siglo IX. Excelente. No queremos dejar pasar algunas anécdotas médicas, pero en este caso de nuestro querido santo José Gregorio, el doctor José Gregorio Hernández. Les recomendamos este libro de la Fundación Empresas Polar, Anécdotas médicas en la historia de Venezuela, de Daniel José Sánchez Silva. Y nos caracteriza una anécdota muy especial, ¿ok? Que titula así: se muere el hermano del presidente. ¿No? Para que vean la fotico de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Y les cuento. En una hermosa mañana caraqueña del mes de mayo del 2013, visité al doctor Miguel Llaver Pérez. El doctor Llaver, obstetra, profesor de la cátedra de obstetricia de la UCB, es decano de la Facultad de Medicina de la misma universidad, dirigió durante mucho tiempo el Hospital Universitario de Caracas. Además, fue él quien atendió al primer paciente del Hospital Universitario de Caracas. Aquella mañana del 16 de mayo de 1956, cuando se inauguró el hospital, el doctor Llaver también es un enamorado de la historia y él mismo es historia viva y se ha especializado en el estudio de la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández, sobre quien ha publicado varios libros y algunos de ellos con más de una edición. El doctor Llaver me contó una anécdota de José Gregorio que aparece en su libro. Era presidente de Venezuela el general Juan Vicente Gómez, quien para aquella época residía en Maracay, y allí fue mandado a llamar urgentemente a Caracas, pues su hermano, el general Juancho Gómez, gobernador de Caracas y vicepresidente de la República, se estaba muriendo. Cuando el general Gómez llegó a Miraflores, se percató que su hermano se encontraba en muy malas condiciones y que los médicos que lo habían visto no llegaban a un diagnóstico. Entonces el general Gómez exclamó: se muere Juancho porque el doctor Hernández no lo ha visto. Le informaron que el doctor Hernández estaba fuera de Caracas, a lo que le respondió el general: que lo busquen. Esa tarde llegó el doctor José Gregorio Hernández a su consulta para la gente pobre, una consulta gratuita que realizaba para aquellas personas que no tenían cómo pagar un médico. El general Pimentel, quien había sido comisionado para buscar al doctor Hernández, entró en la consulta y le pidió que lo acompañara, pues el presidente lo necesitaba. El doctor Hernández le respondió que lo acompañaría con mucho gusto, luego de pasar la consulta de la gente pobre. El general Pimentel le explicó entonces que se trataba del hermano del presidente, quien se encontraba en sumo estado de gravedad. El doctor Hernández accedió, se excusó con sus pacientes y les pidió que lo esperaran, informándoles que regresaría luego de ver al hermano del presidente. El doctor Hernández fue escoltado hasta Miraflores, en donde yacía el general Juancho Gómez. Luego de examinarlo, le recetó algunos medicamentos que rápidamente fueron a adquirir en la botica. El doctor Hernández regresó esa tarde a la consulta de sus enfermos pobres, quienes lo esperaban. Volvió en los siguientes días a Miraflores para seguir la evolución del paciente, quien presentó una mejoría milagrosa.
El general Gómez entonces solicitó que se le pagaran los honorarios al doctor por los servicios prestados. Y el doctor Hernández muy seriamente respondió que había sido 3 visitas y que él cobraba 5 bolívares por visita, por lo que en total eran 15 bolívares. El general Pimentel sacó un billete de 20 bolívares y el doctor Hernández le devolvió 5 bolívares. Era tanto la ética de José Gregorio Hernández que le cobró al hermano del presidente lo mismo que le cobraría a cualquier paciente por ir a su domicilio. Era una magnífica oportunidad para pedirle regalos o favores al benemérito, pero en lugar de ello simplemente cumplió con su deber y salió con su moral muy en alto. Ejemplos como estos son los que nos deben inspirar a los médicos venezolanos. El cumplimiento del deber y de la ética, sin importar credo, raza, sexo o religión del paciente. En la historia de la medicina tenemos médicos como Hipócrates, Galeno o Maimónides, y a ellos todo el honor que merecen. Pero en Venezuela tenemos a nuestros propios apóstoles, quienes nos inspiran y orientan el camino difícil de la medicina. Hermoso relato. Y ahora vamos al corte con una canción de principio del siglo XIX, José Ángel Lamas, Salve Reina. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. No existe un estandarte, soñar si se es grato el soñar. Y regresamos a nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más. Después de haber escuchado esta hermosa canción, música sacra venezolana de principio del siglo XIX, José Ángel Lamas, Salve Reina. Y hoy continuamos, este programa, la historia del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos en Venezuela. Y como veníamos comentando en el primer segmento, la Asamblea Nacional el 22 de octubre realizó un acuerdo de ley, aprobó un acuerdo de ley, en el cual Carolina nos va a leer algunos de los puntos en homenaje a nuestros dos santos.
doctor José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Así es, y nos dice este acuerdo de ley en ocasión a la canonización de la Madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández. Es un acuerdo que tiene 5 puntos. El primero, celebrar con júbilo la proclamación de la Madre Carmen Rendiles Martínez y el doctor José Gregorio Hernández Cisnero como santos de la Iglesia Católica, reconociendo oficialmente este día 19 de octubre como un hito espiritual para la historia venezolana. Segundo, honrar la vida y obra de los nuevos santos y promover su ejemplo de compromiso con la ciencia, la educación, la caridad cristiana y el servicio al prójimo con valores fundamentales de la fe, esperanza y la unidad nacional. Tercero, exhortar a las instituciones educativas, culturales y de salud a organizar jornadas y actividades que difundan la biografía, el pensamiento y el legado de los santos Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández como reconocimiento y celebración de la primera mujer y el primer hombre venezolano elevado a los altares. Cuarto, instar a las autoridades eclesiásticas y civiles a trabajar conjuntamente en la preservación y promoción de los lugares de culto y devoción asociado a los santos. Quinto, publicar el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional. Excelente. Como Así siempre en el Palacio Federal Legislativo, firmado y sellado. Y fíjate, todo esto interesante, Carolina, que también en cuanto al Día de los Santos, también en el interior de Venezuela hay fiestas patronales en cuanto a los santos protectores de las poblaciones. Y hablando del Día de los Fieles Difuntos, fíjate, uno es el 1 de noviembre, y Fieles Difuntos es el día 2 de noviembre, están justamente seguidos. El Día de Todos los Santos se realizan misas también a nivel nacional. También el Día de los Fieles Difuntos se realizan misas. En Venezuela las personas van a las tumbas de los familiares, amigos, de esas personas queridas que ya están en otro plano y se les lleva flores. Es un día de compartir en familia, recordarlos, justamente tenerlos siempre en nuestra memoria, en nuestra alma. Es una fecha de mucha reflexión, es una fecha realmente de un gran, pienso yo, un gran sentimiento, ¿no? Así para todos los venezolanos. Y también se conmemora en diferentes partes de América. Fíjate que en México es muy famoso y también es reconocido como un bien inmaterial de la humanidad. Por la UNESCO. Por la UNESCO, sí. Esta celebración que es Día de los Muertos, pues, Día de los Muertos, tan conocida, ¿no? Además que el pueblo mexicano, bueno, se dice, algunos historiadores, que viene de la tradición indígena prehispánica y otros historiadores dicen que viene de tradiciones españolas. Sin embargo, bueno, sí, en común es una tradición muy autóctona de los mexicanos donde elevan todas sus oraciones, hacen unos altares muy bonitos y coloridos, florales, con fotografías, por supuesto, de sus seres amados y le llevan o colocan los alimentos que más le gustaba, en este caso a la persona, y bebidas. Así que es como podría decirse un gran momento familiar para recordar esos seres que ya no están en este plano, pero que no se olvidan siempre y cuando los recordemos y estén en nuestro corazón y en nuestra memoria. Fíjate que queremos agregar que el significado y el origen católico de esta celebración fue instituida en el año de 1998. En el año 998, corrijo, por el monje benedictino San Odilon de Francia, y posteriormente fue adoptada por Roma, fíjate, en el siglo XVI, extendiéndose a los católicos de todo el mundo. Y por supuesto el propósito es pedirle a Dios por las almas que según las creencias católicas se encuentran en el purgatorio, purificando sus pecados para poder alcanzar la gloria eterna en el cielo. Así que también tienen sus tradiciones, como bien has dicho, van a las diferentes visitas a los cementerios, también se le ofrecen oración y ofrendas, y por supuesto los altares
y memoria familiar. Esto es un momento de mucha conexión espiritual. La jornada simboliza la continuidad de la vida y la fortaleza de los lazos familiares más allá de la muerte, siendo un momento para recordar el amor y la memoria de quienes ya no están físicamente. Fíjate, en el caso de México, estuve justamente estudiando un poco, colocarle su plato favorito, sus fotografías, esa cercanía hace, según las creencias en México, hace que el alma del difunto esté ese día junto con los vivos, una manera de interactuar con ellos desde el punto de vista, por supuesto, espiritual. Y en el caso de Venezuela, incluso hay rezos en familia, Sí. colocan también sus fotografías, se prenden velas. Se hace Sí, un rosario. En Venezuela todavía se mantiene ese tipo de conmemoraciones, ¿no? De recordar a los difuntos encendiendo una vela justamente ese día, Sí. tirando también flores, algún recuerdo, y sobre todo en los cementerios. En Venezuela, sobre todo en los cementerios, pero también en las casas. Así es. Una Mucha gente va ese conmemoración. día, sí, al cementerio a visitar a su querida o familiar que ya no está. ¿No? Y la relación entre las dos. El Día de los Santos está Muy ligada. muy ligada el 1 de noviembre, 2 de noviembre, está muy ligada la fecha del Día de Todos los Santos con el Día de los Santos Difuntos. Yo diría que en esencia es prácticamente una fecha, Sí. como los días, por ejemplo en Venezuela prácticamente es una fecha, Sí. una fecha, como digo, para reflexión, una fecha para recordar, una fecha para venerar, y una fecha que me gusta esta frase: el Día de los Fieles Difuntos es un momento para la memoria y un ritual que privilegia recuerdos sobre el olvido. Hermosa Privilegia palabra. recuerdos sobre el olvido. Es bastante hermosa esta frase. Bueno, Carolina, con esta frase nos despedimos Sí. en el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, les guste y puedan compartirlo. Así es, hemos Gracias. querido simbólicamente también prender esta lucecita, esta velita, para, bueno, dar luz a todos nuestros queridos santos y también a esos familiares que ya no están presentes y, bueno, por supuesto, una luz para nuestro querido país. No están Así que, presentes, pero siempre están con nosotros. Así Siempre es. estarán con nosotros. Muchas bendiciones, se les quiere. Se despide por esta parte el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la investigadora y locutora Carolina Caballero. Espero les Hasta la haya próxima. gustado, un placer. Ley que se conoce, ley que se ejerce. Ley Constitucional Antibloqueo, artículo 29.